Yohanan describe el origen y la vida de Yeshua. Ese es el tema que vamos a considerar. Hay 27 libros que constan el Seferim Besorá, es decir, los libros de las buenas noticias, empezando desde Mateo hasta Revelaciones. De hecho, los autores son pocos. Algunos de ellos escribieron varios libros o varias cartas. Ellos afirman que es la Besorá. Entonces no hay duda de que cada libro contiene las buenas noticias de nuestro Abacadosh, que se relaciona con la vida de Yeshua HaMashiach. Solamente 4 libros se han considerado como Seferim Besorá, es decir, la Reina Valera durante largos años, y solamente expone Mateo, Marco, Lucas, Juan como los evangelios. Pero también he estado compartiendo con ustedes, aclarando que aún el libro de los Hechos, dentro de su contenido, encontramos ya sea Kefas, conocido como Pedro, ya sea Yohanan, ya sea Jacob, ya sea Shaul, siempre dan a conocer que ellos son testigos del Evangelio o de las buenas noticias en este caso. Entonces, podemos resumir que el libro de los Hechos contiene las buenas noticias sobre la vida de Yeshua HaMashiach. Podemos decir que Hechos es Sefer Besorá, el libro de las buenas noticias. ¿Y qué podemos decir de Shaul? Siempre maneja el término apartado para el Evangelio, es decir, apartado para las buenas noticias. Y con toda seguridad podemos decir las buenas noticias a los romanos, las buenas noticias a los gálatas, las buenas noticias a los efesios, y así hasta terminar cada una de sus cartas. Y podemos llegar hasta Revelaciones. Revelaciones es parte de los libros que escribió Yohanan, y también afirma la Besorá eterna. Entonces, iniciamos desde Mateo hasta Revelaciones, y de esta manera podemos nosotros ahora empezar a conocer cada uno de los escritores. Hubo varios discípulos que formaron el círculo de Yeshua HaMashiach. Fueron 12. Estos 12, cuando pasa el tiempo, estamos hablando de 50 años, 60 años, ellos empezaron a escribir desde diferentes enfoques para presentar el mensaje de las buenas noticias. Por ejemplo, Mateo presenta a Yeshua como hijo de David. Ahora, tenemos que Yohanan, en este caso el personaje
de quien vamos a tratar en esta hora. Presenta a Yeshua desde otro enfoque. Y eso es lo que vamos a conocer hoy. Vamos a empezar a introducirnos en sus libros. En este caso, el Evangelio, las buenas noticias de Yohanan, primera carta de Yohanan, segunda carta, tercera carta y por último, revelaciones. Tenemos que conocer primero el autor. ¿Quién es este personaje Yohanan? Según Mateo, quiero invitarles que vayamos al capítulo 4 y vamos a ahora considerar los versículos 18 al 22. Andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Kefas y su hermano Andrés, que echaban una red en el mar, porque eran pescadores. Les dice: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. Pasando de ahí adelante, vio a otros dos hermanos, Jacobo, el de Zebedeo, y Johanán su hermano, que remendaban sus redes en la barca con su padre Zebedeo, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, los siguieron. Hasta aquí. Entonces tenemos que Johanán es hermano de Jacob. Estos dos hermanos son hijos de Zebedeo, así como aparece en nuestra escritura. Este es el autor de este evangelio que vamos a tratar en esta hora. Se relacionaron mucho con Yeshua. Tenemos un caso más en Mateo capítulo 17. Quiero que también vayamos a buscar los versículos 1 hasta el versículo 5. Y después de 6 días, Yeshua toma consigo a Kefas y a Jacob y a su hermano Johanán, y los lleva aparte a un monte muy alto, y fue transfigurado ante ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y aquí se le aparecieron Mosé, Elías hablando con él. Entonces intervino Kefas y dijo a Yeshua: Señor, bueno es quedarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, una para Mosé y otra para Elías. Estando él aún hablando, he aquí, una nube de luz los cubrió, y de la nube salió una voz diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Y los discípulos, al oírlo, cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Pero Yeshua se acercó y tocándolos dijo: levantaos y no temáis. Hasta aquí la lectura. Entonces, como podemos ver que encontramos a Kefas, a Jacob, a Johanán en el monte de transfiguración.
Yeshua los llevó a propósito para que ellos mismos presenciaran lo que iba a acontecer con Yeshua. Encontramos entonces este personaje Yohanan y se puede concluir que es hijo de Zebedeo. Él describe la vida de Yeshua desde una perspectiva diferente de todos los apóstoles. Aun cuando Mateo presenta a Yeshua como hijo de David, también él registra los milagros, muchas señales de parte de Yeshua HaMashiach. Pero Yohanan describe el origen, describe la vida de Yeshua, aun cuando sí registra milagros, sí registra señales que fueron hechas de parte de Yeshua. Pero su escrito abunda acerca de el ministerio de las palabras, de las enseñanzas de Yeshua. Y sobre todo hace hincapié el origen de él. En el capítulo 1 de Yohanan, y como era parte también del tema del Sukkot, hice una pequeña referencia al respecto. Pero ahora vamos a tratar de conocer más el contenido que describe Yohanan con respecto a la persona de Yeshua. Primero, entonces, que nada, tenemos en el versículo 1 y que inicia diciendo: en un principio era la palabra, y la palabra estaba ante Elohim, y la palabra era la expresión de Elohim. Esa es la conclusión que llegamos la semana pasada, tomando en cuenta lo que dice la primera carta de Juan y lo que también describe Revelaciones, que fueron escritos del mismo autor. Y tenemos que tomar en cuenta también que a través de los tiempos, a través de las edades, hubo necesidad de traducir estos libros. Cada autor en los tiempos, en el año 100, cuando vieron la necesidad de que se tenía que dar a conocer el mensaje a todas las comunidades repartidas en todo lo que se refería al Imperio Romano. Y no había entonces un volumen único, sino que cada autor se empeñó por poner en acción su capacidad de la traducción. Y como podemos nosotros finalmente ver, es que hubo diferentes maneras, pensamientos, conclusiones que se llegaron para traducir una frase, una palabra, que al final se llegó con más de 5,000 variantes. Entonces, encontramos pues que de una manera este versículo fue añadido al final
porque se requería a partir del pensamiento de Constantino en el Concilio de Nicea. Y en ese momento pues se empeñaron los obispos por resumir una doctrina para favorecer al Imperio Romano. Y siendo esto una de las cosas que más llevó a ellos es sobre la cuestión de que si Yeshua, si Jesús es Dios o no es Dios. Cuando ya habían tenido suficientemente el tiempo de resumir todas las doctrinas básicas para la conformación de la Iglesia Universal en los tiempos del imperio, faltaba un punto y ellos determinaron que se les diera oportunidad un mes más para poder estudiar el asunto. Si Jesús es Dios o no es Dios. Entonces tenemos que Constantino declaró que no era posible un mes. Tenía que ser 24 horas. Y no podían salir del lugar donde estaban llevando a cabo la conferencia, el concilio. De manera que cuando se terminó el tiempo fijado, se admiró Constantino de que todos estaban felices. Y dijeron, Jesús es Dios. De esta manera, pues, se estuvo dictando, se estuvo enseñando el término casi durante 2000 años. Y recordemos que entonces la Iglesia romana institucional tenía control de todo el vasto imperio. Y aun cuando el imperio terminó, entonces siguió la Iglesia institucional, que por más de 2000 años ha predominado. Aun cuando en el año 1500 vino Martín Lutero para tratar de reformar las bases de la enseñanza, pero no fue gran cosa. ¿Por qué? Porque las doctrinas básicas han permanecido igual. Y por esa razón entonces tenemos que el versículo 1 de Juan, cuando dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y luego finalizaba, y la palabra era Dios. Toda palabra tiene autoría. Toda palabra expresada debe tener un autor. Entonces, ¿esta palabra de quién es? Si es así, ¿quién es el autor de la palabra? Porque inicia Yohanan, dice, en el principio era la palabra. Y la palabra estaba ante Elohim. Muy bien, hasta ahí entendemos bien. Estaba delante de Elohim. Pero ahora, concluimos, ¿de quién es la palabra? Entonces,
con la ayuda de la carta de la primera y con la ayuda de revelaciones, encontramos el testimonio del mismo Yohanan. Y dice, la palabra de Elohim. En base de esta postura, pues, concluimos que esta palabra en el versículo 14 vino a la tierra y estuvo habitó en un cuerpo humano. Esa palabra, pero la palabra es ¿de quién? La palabra de Elohim vino y habitó en carne. Y esa carne, dijimos la semana pasada, la naturaleza de la carne es Sukkah. Y la Sukkah estuvo entre el Sukkot, porque cada ser humano es una Sukkah. De esta manera, pues, encontramos ahora, regresando un poco más atrás, en el versículo 2 dice, en un principio estaba ante Elohim. Ahora sí vamos viendo el acorde que lleva Yohanan. Esa palabra estaba con Elohim, porque era de parte de Elohim. Ahora dice el versículo 3, todas las cosas por Él, ¿qué dice? Por Él fueron hechas. Es decir, mediante la palabra. Y podemos imaginarnos en esta expresión, ¿cómo es que por medio de la palabra fueron hechas todas las cosas? Y sin la palabra, dice, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De qué se imaginan ustedes esta frase o esta expresión? Creo que todos estamos entendiendo que se refiere a Génesis. Entonces, miremos ahora la parte de Génesis para poder entender esto. La referencia que nos hace y dice, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Eso es lo que dice el versículo 1 de Génesis. Dice, pero la tierra llegó a estar desolada, vacía, había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, la Ruaj de Dios, de Elohim, se cernía sobre la faz de las aguas. Y escuchen esto, entonces dijo Elohim, es decir, pronunció la palabra, haya luz, y hubo luz. Y luego sigue diciendo, y vio Elohim que la luz era buena. Y Elohim hizo separación entre la luz y la oscuridad. Y llamó Elohim a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana, día 1. Aquí entonces encontramos la referencia que hace Yohanan, de que por medio de la palabra se hizo la creación. El Todopoderoso separa las tinieblas y aparece la luz resplandece. Pero ahora, en un principio solamente estamos viendo nuestro abacados y su palabra y el resultado de sus órdenes. Pero no tenemos una vida humana. Y la vida humana la tenemos hasta en el capítulo 2. La primera vez que aparece la criatura que el Eterno modeló. Está en el capítulo 2, en el versículo 7. Dice, entonces el Eterno Elohim modeló al hombre de la tierra roja
e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser alma viviente. Y plantó el eterno Elohim un huerto en Edén al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. El eterno Elohim hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comida, y en medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Hasta aquí. Lo primero que encontramos, pues, es que ¿de qué serviría si solamente nuestro Abacados hubiera hecho una creación a través de su palabra, haber separado las tinieblas de la luz, haber hecho la separación de las aguas de la tierra, haber hecho aparecer o crecer hierba verde, árbol frondoso, haber creado el sol, la luna, las estrellas, haber hecho las aves, haber hecho los animales? ¿De qué serviría todo esto? Si no hubiera alguien, otro ser para contemplar, que fuera el centro de toda la creación. Entonces vemos que el Eterno, en el capítulo 2, versículo 7, nos registra que el Abacados modeló al hombre del polvo de la tierra. Pero también, ¿de qué serviría si el hombre hubiera llegado a ser simplemente un ser inerte, sin voz, sin movimiento, sin poder percibir? Sería una estatua. Pero nuestro Abacados le dio vida, y cuando le dio vida, entonces resplandeció la luz. Y hoy podemos nosotros ser testigos de estos, porque los veo a ustedes a todo color. Ustedes de igual manera me pueden ver, y podemos una vez más disfrutar de este lugar que sentimos que cada vez es más hermoso, más deleitoso, después de varios meses sin poder estar en este lugar. Y yo creo que durante todos estos meses hemos reflexionado, hemos meditado cuánto hacíamos falta y cuánto nos hacíamos falta también unos a otros. Eso es maravilloso. Mucho tiempo estuvimos prácticamente encerrados en la casa, más que hacer lo indispensable. Pero después de este tiempo salimos, empezamos a valorar la naturaleza, empezamos a valorar las cosas que nos rodean. Y esto es sencillamente lo que nos registra pues Yohanan. Si no hubiera vida en el ser humano, todo sería igual. Pudo el eterno Abacados haber hecho todo hermoso, pero si él no hubiera determinado hacer el hombre, no sería tampoco una obra perfecta, hasta que él tomó su sabiduría, tomó la palabra, hizo el ser humano, hombre y mujer, y los puso en el huerto, y pudieron entonces palpar, ver la creación de nuestro Abacados. Regresamos una vez más al
a la Besorá de Johanán. Entonces ahora podemos ver lo que dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, ¿qué dice? Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, ¿qué cosa? Había vida, y la vida era la luz de ¿quiénes? La luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas, ¿qué dice? No prevalecieron contra ella. Dice 9, la luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo. Estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. De esta manera, Johanán presenta pues la figura de la palabra de Elohim, la palabra que salió de la boca de Elohim. Entonces esa palabra formó parte de la creación, y por lo tanto Johanán nos va a exponer ampliamente la vida, la trayectoria de Yeshua HaMashiach. Y por eso es muy importante que nosotros ahondemos este tema. Y bueno, una vez que estamos ya con la certeza de que la palabra que expone Johanán es la palabra que estuvo presente en el capítulo 1 de Génesis. Pero quiero agregar algo más. También Rab Shaul tiene un pensamiento al respecto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6. Él termina concluyendo exactamente lo que vimos en los primeros versículos de Johanán. Y miren lo que dice: porque el Elohim que dijo, resplandezca luz en las tinieblas, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Elohim. Ahora, atención ahí: en la faz, en el rostro, en la presencia, en la manifestación ¿de quién? De Mashiach. Así que así es como también concluye Rab Shaul, haciendo que Yeshua HaMashiach es la forma como nuestro Abba Kadosh manifestó su obra. Ahora pues, vamos nosotros a regresar a Johanán. Entonces vemos pues que en el versículo 14 dice: y la palabra habitó en carne. Ahora tenemos que Johanán presenta que esa palabra que existía vino, llegó a la tierra cuando el eterno Elohim modeló al hombre. Primero modela del polvo de la tierra. Una vez que estaba modelado perfectamente, ¿qué le hizo? Le inyectó ¿qué cosa? Vida. Entonces el ser humano llegó a ser un ser viviente. De la misma manera encontramos aquí, la Sukkah es de naturaleza humana, pero esto vamos a dejarlo más adelante. No vamos a tocar su naturaleza humana. Eso lo vamos a ver cuando estemos tomando en cuenta la Besorá de Mateo. Entonces, la naturaleza pues humana simplemente es una carrocería. Y todos tenemos un cuerpo. Pero el día que el Eterno decida quitarnos la vida, ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo no desaparece, el cuerpo no es aire.
El cuerpo se compone de materia y empieza a descomponerse ese cuerpo. Ese cuerpo en algún día mantuvo la vida. La vida puede estar presente durante 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, 40 años, 50 años, 70 años, 80 años. No sabemos. Pero una vez que la vida se esfume, el cuerpo se queda. De manera pues que la vida, vamos a usar en resumen así sencillo, la vida de Yeshua es la palabra. Y esa palabra entonces habitó en un cuerpo físico. Y dice Yohanan, y tabernaculizó entre nosotros. Es decir, su cuerpo físico estuvo entre nosotros. ¿Y qué más? Y contemplamos su gloria. Ese cuerpo físico, esa suká, manifestó gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es maravilloso entonces ver lo que está exponiendo Yohanan. Y desde esta postura, amigos, amigas, debemos de considerar, debemos de afianzar nuestro conocimiento, cómo pensaban los apóstoles con relación a Yeshua. Porque si no tomamos en cuenta estas bases, entonces podemos confundirnos como sucedió en el tiempo de Constantino. Cuando Constantino quería una doctrina, una teología para el imperio romano. Y que todo mundo simplemente pensara tal como el imperio estaba dando a conocer. Y esto ha traído una gran tragedia en el pensamiento de todo el humano durante estos largos años. Pero es necesario que nosotros escudriñemos entonces cada postura de los personajes que estuvieron tan cerca de nuestro Yeshua HaMashiach. Ahora, también tenemos que Yohanan presenta otro testigo. Presenta a Yohanan Hamadbil, conocido como Juan el Bautista. Yohanan Hamadbil, su padre era Zacarías, de la descendencia de Aarón. Por lo tanto, Yohanan Hamadbil era un levita de la familia de Aarón y por lo tanto recibió también él un mensaje, ser testigo de Yeshua HaMashiach. Observemos ahora lo que dice el versículo 6, 7 y 8. Hubo un hombre enviado de Elohim de nombre Yohanan. Dice, este vino como testigo para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Vamos a detenernos. Está diciendo de Yohanan. Yohanan no era la luz, sino él era un personaje que introducía la luz. Y en este caso la luz es Yeshua. La luz vino a resplandecer. Así como en la creación, cuando llegó la luz, las tinieblas se separan. De la misma manera, la figura de Yeshua como luz empieza a aclarar las cosas, las dudas que había. Él es la luz
Y en este caso, Yohanan nos comparte su testimonio. Y sigue él hablando en el versículo 19 hasta el versículo 27. Dice: este es el testimonio de Yohanan cuando los judíos le enviaron desde Jerusalén unos sacerdotes levitas para que le preguntaran: ¿tú quién eres? Y confesó, no negó, sino confesó: yo no soy Hamashiach. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dice: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices acerca de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres Hamashiach, ni Elías, ni el profeta? Yohanan respondió diciendo: yo bautizo con agua, pero hay uno que ha tomado sitio entre vosotros, que vosotros no conocéis, el que viene después de mí, de quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Yohanan estaba bautizando. Así entonces encontramos la enseñanza, el testimonio de Yohanan diciendo: yo no soy Hamashiach, soy simplemente un portavoz que trato de preparar el camino de ese ser que viene detrás de mí. Ahora, sigue él manifestando en el versículo 29, el mismo Yohanan Hamadbil, y dice: al día siguiente ve a Yeshua que viene hacia él y dice: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: detrás de mí viene un varón que se me ha adelantado, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, pero ahora que él fuera manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando en agua. Y Yohanan dio testimonio diciendo: he contemplado a la Ruaj que descendía del cielo como una paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, pero el que me vio a bautizar con agua, él me dijo: sobre el que veas que desciende la Ruaj y permanece sobre él, ese es el que bautiza con la Ruaj HaKodesh. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que ese es el Hijo de Elohim. Ahora, por primera vez encontramos la palabra Hijo de Elohim. Vimos también que él lo presenta como el Cordero de Dios. Habla de él como la luz que vino a este mundo. Este personaje que escribe este libro, Yohanan, que les dije que es hijo de Zebedeo, él reúne todo lo que concierne al origen de Yeshua. Y por lo tanto, desde este ángulo nos presenta a este personaje tan sobresaliente en la historia de las Sagradas Escrituras, que nuestro Abacados, a través de los profetas, desde Mosé, siguiendo David, Isaías, Jeremías, habló con respecto a Yeshua HaMashiach.